Servicios informativos. Pues la verdad es que no hay día tranquilo. Si es que lo decimos siempre, pero es la pura realidad. Quien se había erigido en el faro de la causa feminista, en la lucha por los derechos de las mujeres, quien vino también a presentarse ante el mundo entero como el hombre que devolvería al país a la pureza contra la corrupción, resultó al final finalmente salpicado. Hoy son estos dos asuntos, corrupción y machismo, los que han terminado por reventar el crédito de quien encarnaba las grandes esperanzas de la izquierda para un futuro mejor en el país. Como usted ya se estará imaginando, no estamos hablando de España. Estamos hablando de Argentina. Y no estamos hablando del presidente Pedro Sánchez, sino de un expresidente, Alberto Fernández. Miren, Alberto Fernández fue durante 4 años presidente argentino y ha sido procesado esta noche por corrupción y por tanto se va a sentar en el banquillo enfrentándose a una pena de hasta 6 años de cárcel y a la inhabilitación perpetua. A esta causa de corrupción se suma la otra, que ya pesa sobre este expresidente por maltratar, por pegar a su mujer. Y a la constatación de que mientras se investigaban los hechos, se introducía también amantes en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Por supuesto, la respuesta de este dirigente público fue, no les va a sorprender, calificar de operación de lawfare su procesamiento por el caso de corrupción y acusó también, no les sorprenderá de igual modo, acusó a su mujer de inventar falsas denuncias. Evidentemente no hace falta decirlo, Pedro Sánchez no es responsable ni mucho menos de la conducta de Alberto Fernández. Pero no se puede decir que entre las cualidades de nuestro presidente, entre las cualidades que lo adornen a Pedro Sánchez, esté su habilidad para escoger las amistades. Quisiera, a título personal, agradecer de corazón la presencia de mi querido amigo Alberto Fernández en España. Mi querido amigo Alberto Fernández, cuyas políticas Pedro Sánchez apoyó y que destruyeron todavía más Argentina. A mi amigo Alberto, es que Pedro Sánchez ha tenido muchos amigos. A mi amigo, al navarro Santos Cerdán. Claro, son los amigos del presidente. Si estas son tus compañías, pues lo normal es que te terminen pasando estas cosas. Si te rodeas de este tipo de personas, lo normal es que al final pues la gente termine preguntándote por los amigos que tienes. Bueno, no hace falta decirlo, de momento Pedro Sánchez no tiene ninguna causa pendiente con la justicia por ninguna de estas dos cosas. Pero lo que sí que se puede afirmar, y esto es cierto, es que Pedro Sánchez está rodeado de corrupción y también de machismo. Y a lo que se enfrenta el presidente es a un tiempo en el que, le guste o no, estos dos van a ser sus dos caballos de batalla, que le van a perseguir hasta el final de la legislatura, sea cuando sea. Dice el presidente del gobierno que esto es hasta 2027. Bueno, lo iremos viendo. Pero si piensa aguantar hasta 2027, esto le va a acompañar. Por un lado, la corrupción inserta en su gobierno y en su partido, y por otro, el machismo, la prostitución y, sobre todo, desde hace 48 horas, las saunas del suegro de Pedro Sánchez, un negocio con el que el Partido Popular ha concluido que se pagó la casa en la que vivió el presidente del gobierno. Y esto es un asunto que incomoda mucho, no muchísimo, desde luego, en el Palacio de la Moncloa. Miren, es verdad que aquí cada uno es responsable de sus hechos. Y naturalmente en el Partido Socialista podrían haber utilizado precisamente este argumento para decir que ese negocio de las saunas no eran del actual presidente, sino del suegro, y que Pedro Sánchez en esto no tiene ninguna responsabilidad. Podría haberse quedado ahí y podrían haber utilizado este argumento, pero claro, es que en el Partido Socialista se han encargado de coger ese argumento y tirarlo directamente a la basura. Ese discurso no se puede utilizar en el Partido Socialista, porque el problema es que desde hace ya mucho tiempo el presidente del gobierno dio orden de machacar a sus adversarios políticos, o mejor dicho, a su principal adversaria política, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con informaciones sesgadas sobre su entorno familiar. Miren, ustedes no se renuevan, ustedes se repiten. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción. Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en 2 pisos valorados en más de 2 millones de euros, pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda. Claro, si llevas años practicando este juego de la familia corrupta, las acusaciones sesgadas, el piso pagado con fraude fiscal, sin información alguna que lo acredite, debes estar dispuesto a asumir que llegará el día en el que te digan que tú has vivido en un piso pagado con el dinero de la prostitución sin tener motivo alguno y argumento para poder quejarte.
Y si llevas años exprimiendo los negocios del padre fallecido de Isabel Díaz Ayuso, del hermano no investigado de Isabel Díaz Ayuso y de la pareja investigada, en este caso sí, por supuesto, de Isabel Díaz Ayuso, pues estás abonando un terreno de confrontación en el que también puede jugar el adversario. Bueno, pues según lo que estamos viendo en las últimas horas, no se puede. No se puede porque a esto nada más... A este juego solamente puede jugar el presidente del gobierno y los ministros que lo acompañan. Solamente puede jugar el PSOE. Y, por supuesto, los grupos políticos que lo escoltan. Resulta que ahora se están traspasando, al hablar de esto, de las saunas, de Sabiniano, todas las líneas rojas porque no se puede ni se debe hablar de los negocios, no se puede hablar de los muertos ni de las actividades de los profesionales. La doble vara de medir la ha sacado esta mañana en Radio Nacional el ministro Bolaños. Se ha sumergido en las cloacas e intenta que todos hagamos lo mismo. Y a mí, desde luego, que no me esperen. Yo cada vez que hablemos de toda esta porquería de los prostíbulos que está intentando introducir el Partido Popular en el debate público, yo cada vez que me pregunten por esto pienso hablar de becas. Y pienso hablar de pensiones, y pienso hablar de que España crece 4 veces más que la media europea. No se pueden comparar supuestos personales, familiares, incluso de personas que están fallecidas, que es de una bajeza. Es de una bajiza utilizar los muertos. Por favor, adelante el excandidato socialista de Madrid y actual defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, hablando hace ya un tiempo de los créditos de Aval Madrid y vertiendo sospechas sobre el padre fallecido de Isabel Díaz Ayuso. Tenemos noticias de que han recibido apoyo otros que quizás supuestamente pues deberían encontrar cauces por otro lado. ¿Quiénes recibieron cauces? El padre de Isabel Díaz Ayuso. Es que esto lo utilizó mucho la oposición en Madrid para intentar hacer daño a la presidenta. Y luego vino el hermano, y luego ha venido... Pues, y si es que aquí en lanzamiento de muertos el Partido Socialista desde luego tiene medalla olímpica. Recordemos este otro episodio. Este es mucho más reciente. Lo vivimos hace solamente 48 horas en el Congreso de los Diputados. Y por cierto, fue muy aplaudido Félix Bolaños, el que dice que hoy hablar de los muertos es de una bajeza, Pues él bien que aplaudía con la bajeza que tuvo Patxi López cuando empezó a utilizar el lanzamiento de muerto. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca se iría de vacaciones con un narco mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del ventorro mientras 228 personas morían ahogadas en este país. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca disculparía las 7.291 personas que han muerto en las residencias. Pues esta es la Madrid. cosa. Patxi López se puso a lanzar muertos y la bancada socialista se puso en pie a aplaudir, por supuesto Bolaños también entre ellos, a Patxi López. Ahora la derecha te habla de las saunas del padre de Begoña Gómez, suegro de Pedro Sánchez, y entonces estamos asistiendo, como siempre, a un intolerable ejercicio antidemocrático. En realidad el Partido Popular no solo explota la incongruencia de quien viviera en un piso pagado con este negocio, secretario general de un partido que dice ser abolicionista, pues esta es una contradicción evidentemente de base, sino más bien lo que está explotando es esta información que habla del alquiler de inmuebles de Muface a la familia de la mujer del presidente Begoña Gómez, porque es aquí donde el Partido Popular, sospecha que estos espacios públicos se utilizaron para actividades vinculadas a la prostitución, a la explotación sexual y, según se dice, también a la extorsión con la grabación de conversaciones a los clientes. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tenido que responder esta mañana a una pregunta. Es la encargada de Muface. Le han hecho esta mañana... Han cuestionado sobre esto en Televisión Española. El Partido Popular ha lanzado una batería eterna muy larga de preguntas sobre unos locales de Muface en los que preguntan si por parte de la familia del presidente se podía haber vinculado esto de alguna manera, por ejemplo, a la explotación sexual, a la prostitución. No sé si ustedes tienen información sobre esto, si les parece que no es relevante. La única información que tenemos es que el señor Feijóo perdió los papeles, el señor Feijóo perdió el debate y el señor Feijóo ha perdido la posibilidad de gobernar este país. Buen requiebro, ¿eh? Hombre, tampoco es que sea muy fino, pero bueno, desde luego. El señor Feijóo ha perdido la posibilidad de gobernar este país. Bueno, pues iremos viendo. Debe ser que la ministra Mónica García se fija en el CIS de Tezanos. Miren que Pedro Sánchez está en el momento más bajo desde que llegó al Palacio de la Moncloa. Esto es un hecho. Todas las encuestas dicen lo mismo. Bueno, hace un rato ha salido Tezanos a decirnos que no.
que aún con todo Pedro Sánchez es capaz de aguantar en la primera posición. Es el primer CIS que se efectúa después de la caída en desgracia de Santos Cerdán. Y dicen que si el PSOE ha bajado muchísimo, 7 puntos, pero que todo esto no es suficiente para descabalgar al presidente, que aguanta raudo y veloz ahí en la primera posición. El Partido Popular baja y lo que crece es Vox, hasta casi el 19%, pero en todo caso sería improbable que gobernase la derecha porque el resto sumarían más. Como el CIS, miren, no se puede leer en términos demoscópicos con los que calibrar el clima de opinión, siempre es un poquito mejor hacerlo en términos políticos porque esto es lo que es. El CIS es un instrumento político con el que orientar el clima de opinión, no medirlo. De manera que Tezanos lo que viene es abonar el terreno. Y lo que viene a decir es cuidado que vienen a Abascal y la ultraderecha. Esto se llama agitar el miedo. Conocida técnica sanchista que, por cierto, también se ha explotado desde hace muchísimos años. En Argentina lo han explotado los amigos de Pedro Sánchez de los que hablábamos al principio. El problema es que la última vez que se hizo en España surtió efecto. La última vez que se hizo en Argentina no surtió efecto alguno. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.